Hola, muy buenas tardes, noches, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Mira, hoy estaba viendo un debate muy interesante, ¿vale? De Joel Moody con un hermano pentecostal o neopentecostal, en la cual el tema era el don de lenguas, ¿vale? Y justamente me ha llamado la atención este tema. Y más que todo quiero hablar de los dones espirituales. Si realmente los dones espirituales hoy mismo estarán vigentes. Y voy a hablar esto un poquito para dar luz a este tema, ¿vale? Si vamos a hablar de los dones espirituales, tenemos que ir evidentemente a la carta de Primera de Corintios capítulo 12, en la cual el apóstol Pablo habla de los dones espirituales. Pero ¿qué es un don espiritual? ¿Qué entendemos por un don espiritual? Un don espiritual es la capacidad especial que da el Espíritu Santo a quienes, a los hombres, para la edificación de su iglesia. Vamos a Corintios 12. Vamos a empezar que realmente nos dice el apóstol Pablo. Y vuelvo a decir, ¿por qué? Porque hay varias corrientes, ¿no? Unos dicen que los dones evidentemente están hoy mismo vigentes. Otros dicen, los sesionistas, los más que todo del lado calvinista, que los dones espirituales fenecieron juntamente con los apóstoles. Pero veremos lo que dice Corintios capítulo 12, en la cual vamos a hablar de los dones espirituales. Pero aquí me interesa algo, me llama la atención cómo el apóstol Pablo comienza, ¿vale? Dice, no quiero, hermanos, esto es muy interesante, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí el apóstol Pablo evidentemente está dando una recomendación a quienes, a la iglesia. Y vuelvo a decir, los dones espirituales, los carismas, ¿vale? Son la capacidad especial que da el Espíritu a quienes, a los hombres, para la edificación de su iglesia. Ahora, ¿qué dones estaremos hablando, no? Aquí Pablo menciona varios dones, en la cual habla de la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las posturas de hoy en día? Por ejemplo, en el movimiento pentecostal, ¿no? Los carismáticos, los que nos dicen yo soy carismático, soy pentecostal, la iglesia postula que sí, evidentemente los dones espirituales hoy mismo están vigentes, ¿vale? Se cree que todos los dones espirituales hoy en día siguen activos. Y como texto de referencia, como texto que se utiliza para dar validez a esta posición, vamos a 1 de Corintios capítulo 14 versículo 1. Dice, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Qué dice en el capítulo 12? ¿No? Hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y qué nos dice el capítulo 14? Dice claramente, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Claramente aquí el apóstol Pablo está haciendo obviamente mención, una recomendación, un deseo, ¿vale? En la cual evidentemente esos dones espirituales, vuelvo a decir, es para la edificación de su iglesia. Ahora, también estos dones, ¿no? Se manifiestan, ¿vale? En la vida de la iglesia, ¿vale? Hoy mismo podemos ver sanidades, podemos ver lenguas, profecías, etc. Ahora,
¿cuál es la otra postura? ¿Vale? Ahora la otra postura, los cesacionistas, ¿no? Que ellos dicen evidentemente que no están hoy mismo vigentes los dones espirituales. Ellos rechazan no solamente el don de lenguas, sino rechazan todos los dones espirituales. Creen que algunos dones milagrosos cesaron después del tiempo de los apóstoles, cuando se completó el canon bíblico. Es lo que ellos dicen y afirman, ¿no? Y usan pasajes como 1 de Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. Vamos a ver. 1 de Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. 1 de Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10. Y esto me llama la atención, ¿no? Eso siempre este texto utiliza. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Dice: y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Vale? Esto es muy interesante. Aquí ellos dicen, mira, evidentemente aquí las lenguas cesarán, pero también dice que la ciencia acabará. Sin embargo, vemos hoy en día que es la ciencia realmente donde está. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Y vamos a seguir leyendo. Dice: porque en parte, dice, conocemos y en parte profetizamos. Y dice aquí, el versículo 10 es clave. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, ¿qué entendemos cuando venga lo perfecto? Cuando venga lo perfecto, evidentemente van a cesar las lenguas y la ciencia se acabará. Pero cuando dice cuando venga lo perfecto, se está refiriendo claramente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 finaliza, dice: y ahora permanece la fe. Ahora, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces los sesionistas toman este texto, evidentemente sacado de su contexto, en la cual ellos atribuyen y dicen que evidentemente las lenguas van a cesar, que ya no están las lenguas. Consideran que hoy Dios actúa, pero no necesariamente a través de estos dones, ¿vale? Esa es la posición del sesionismo. Ahora, hay otra posición, los que son intermedios, ¿vale? Algunas iglesias creen que los dones pueden manifestarse, ¿vale? Pero con mucha prudencia y bajo mucho discernimiento. Estos están entre sí y no. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ahora vayamos a escuchar la Biblia, a leer la Biblia. ¿Qué es realmente lo que dice la Biblia? ¿Dirá la Biblia que realmente los dones espirituales hoy mismo no están? ¿Lo afirmará directamente? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Pero si nosotros somos sinceros, si nosotros somos honestos, en ningún lugar del Nuevo Testamento, se declara, creo que me escuchéis, se declara de manera clara que los dones iban a cesar en un determinado momento. No hay un solo texto bíblico que diga que los dones espirituales se van a acabar. No lo hay. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, recomienda todo lo contrario. Por eso dice: hermano, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el capítulo 14 habla de esos dones espirituales. Y bien sabemos que los dones espirituales es para la edificación de su iglesia. Entonces, evidentemente, viendo desde ese contexto, desde las mismas palabras del apóstol Pablo, es imposible que los dones espirituales hoy mismo cesaron. No.
más bien todo lo contrario, ¿vale? Ahora, vamos a examinar cada don, que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos siempre hacen énfasis en el don de lenguas, que evidentemente el don de lenguas tiene un propósito. Pero no podemos descartar por un lado el don de lenguas y por otro lado el don de profecía, porque cada don tiene un propósito. Por eso digo que el Espíritu Santo capacita, da dones, capacita con ese don especial vuelvo a decir, para la edificación de su iglesia. Por ejemplo, palabra de sabiduría. Es una revelación divina que permite aplicar correctamente la verdad de Dios. Gracias. Vuelvo a decir, esto yo quiero que te metas en la cabecita, en la cual dice palabra de sabiduría. Es una revelación divina que permite aplicar correctamente la verdad de Dios en situaciones difíciles o situaciones complejas. Y esto lo vamos a ver en todo el transcurso de la historia de la iglesia de Cristo. Y es más, podemos dar también ejemplos bíblicos cuando Jesús, por ejemplo, respondió sabiamente a los fariseos sobre el pagar impuestos al César. Y esto es muy interesante, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Mateo 22, 15 al 22. Y esto es palabra de sabiduría, ¿vale? Muy bien, aquí vamos a ver el don. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ojito con la pregunta. Y así nos vamos a encontrar hoy mismo con situaciones complejas y difíciles. Pero es ahí cuando realmente el Señor nos da ese don de sabiduría para dar una respuesta conforme a lo que Dios quiere y no conforme a mi voluntad. Por eso es tan importante, hermanos, los dones espirituales. Y vuelvo a recalcar esto: no hay un solo versículo en la Biblia, no hay un solo versículo donde diga que los dones espirituales fenecieron con los apóstoles. No lo hay. Sin embargo, yo puedo afirmar, bíblicamente hablando, que sí, los dones espirituales están vigentes hoy mismo. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo a decir, dice: hermanos, a la iglesia de Cristo, hermanos, no ignoréis los dones espirituales, ¿vale? Y aquí vemos cómo le hicieron una trampa, una pregunta trampa. Pero nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, aquí viene la palabra de sabiduría. Pero Jesús, conociendo, ojito, pero Jesús conociendo la malicia de ellos. Esto es la revelación que solamente puede venir de parte de Dios. Y es ahí que la palabra de sabiduría, el don espiritual de sabiduría, se hace eficaz para edificar al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y dice Jesús: pero pues conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo:
Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice que ellos, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo bíblico de lo que vendría a ser la palabra de sabiduría. Ahora, vuelvo a decir, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? Es cuando ciertas personas saben dar consejos profundos, consejos acertados, consejos que no vienen de mi emoción, sino viene directamente de Dios, en el cual sabemos que Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Ahora, el segundo don, que tiene mucha relación con el don de sabiduría, es el don de palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento. ¿Qué es este don? ¿Cómo podemos entender este don? Dice, información revelada sobrenaturalmente sobre una situación o una persona que no fue aprendida por medios naturales. ¿Vale? Y esto es muy importante. Vuelvo a decir, los dones espirituales es para la edificación de la iglesia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, vamos a ver un ejemplo bíblico de la palabra de conocimiento. Dice, gracias querido bombero, Jesús con la mujer samaritana y le dice, has tenido 5 maridos. Entonces, ¿qué es la definición? Dice que es una información revelada sobrenaturalmente. Y vemos claramente el relato. Vamos, Juan capítulo 4, versículo 17-18. Juan capítulo 4, (17 y 18). Esto es la palabra de conocimiento. Dice, respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Ojito, y hay muchas veces en la iglesia que hay mucha gente que tal vez por vergüenza o tal vez por alguna situación no quiere decir lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y esto vendría a ser un don del conocimiento. Aquí vemos un ejemplo bíblico. Y ahora, ¿cuál es el uso actual? Cuando alguien recibe discernimiento, un discernimiento preciso sobre una situación concreta, ¿vale? Y gracias a Dios, a mí me ha pasado, tengo hermosos ejemplos de esto en mi vida, en la cual el Señor me ha ido revelando de una manera sobrenatural sobre una cuestión específica. Y esto es realmente maravilloso, maravilloso tener ese conocimiento, esa sabiduría que solamente viene de parte de Dios. ¿Cuál es el tercer don? El tercer don es la fe, el don de fe. Una cosa es cuando nosotros creemos en Jesús, la fe salvadora, pero otra cosa es el don de fe. Y vuelvo a decir
Claramente el apóstol Pablo nos dice a la iglesia: hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el tercer don es el don de fe. Vamos a ver la definición. Es una fe sobrenatural. Una fe sobrenatural para creer por lo imposible en una situación específica, más allá de la fe normal que una persona pueda tener. Es una fe sobrenatural, creer en algo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando tienes este don de fe de parte del mismo Ruach, del mismo Espíritu Santo, es una fe totalmente sobrenatural en la cual tú puedes creer y ver ese milagro tal como tú lo has creído. Y el uso actual son personas que mantienen una fe firme por una sanidad, por ejemplo, por una provisión en concreto, por una protección en específico. Esto vendría a ser el don de fe, ¿vale? Ahora, el otro don que va muy relacionado con el don de la fe y es los dones de sanidad. Los dones de sanidades. ¿Qué es esto? ¿Cómo nosotros podemos entender el don de sanidad? Claramente es la capacidad dada por el Espíritu para sanar enfermedades físicas, emocionales e espirituales. Vuelvo a decir algo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Y qué es el don? El don es la capacidad especial que da el Espíritu a sus siervos para la edificación de su iglesia. ¿Y qué es el don de sanidad? Es la capacidad dada por ¿quién? Por el Espíritu para sanar enfermedades físicas, emocionales e espirituales. ¿Vale? Un ejemplo bíblico, cuando Pedro sanando al cojo en la puerta del templo. ¿Vale? Vamos a Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Hechos 3. Vamos a Hechos 3. Versículos 6 al 8. Este es el don de sanidad. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué precioso es este relato en la cual el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está mostrando ahora mismo que esos milagros que hicieron los apóstoles, hoy mismo también tú lo puedes hacer. ¿Por qué? El milagro no es el que hace el hombre. El milagro lo hace el mismo Espíritu Santo. Y vuelvo a decir que todos estos dones espirituales es dado para la edificación de la iglesia de Cristo. Ahora, el uso actual son las oraciones en las que ocurren sanidades inmediatas o puede suceder sanidades progresivas, ¿vale?
Y yo soy testigo de sanidades inmediatas y también sanidades progresivas. Muy bien, ahora, el quinto milagro es obrar milagros. Ves que todos los dones se van relacionando unos con otros. En la definición de el milagro de obrar milagros, son intervenciones sobrenatural de Dios que suspenden o alteran las leyes de la naturaleza. Eso es el don de milagros. Es algo milagroso, algo que la ciencia no lo puede explicar, ¿vale? Y como un ejemplo bíblico tenemos a Jesús, por ejemplo, multiplicando los panes y multiplicando los peces, ¿vale? Lógicamente es algo que, ¿cómo ha pasado esto? ¿Cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo ha sucedido esta situación? Y el uso actual de este don son sucesos inexplicables como liberaciones, provisiones sobrenaturales e inclusive se dio resurrecciones. Ojito, resurrecciones, ¿vale? Ya puedo dar muchos siervos de Dios en la cual ahí se acontecía todos estos milagros de parte del Espíritu Santo de Dios. El sexto milagro es la profecía. ¿Qué es la profecía? ¿Cómo podemos entender el don de profecía dado por el mismo Espíritu Santo? Dice, declaración inspirada por el Espíritu Santo. Es la declaración inspirada por el Espíritu Santo de que edifica, exhorta o consuela al pueblo de Dios. Este es el don de profecía, que esto es muy importante. Lastimosamente hay muchos falsos profetas. Lastimosamente este don se ha ido prácticamente mal utilizando, entre comillas diré mal utilizando. ¿Por qué? Porque esas personas que se dicen llamar profetas hoy mismo por el TikTok están declarando prácticamente, perdón la palabra, la expresión, están declarando chorradas. Yo declaro, yo esto, yo el otro. No, esto no es así. Claramente dice que el don de profecía edifica. Lo primero que tiene que hacer este don es edificar a la iglesia, edificar al oyente. Y luego dice también exhorta y luego consuela al pueblo de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. 1 Corintios 14 versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y hoy mismo, cuando se habla de profecía, teológicamente hablando, profecía es declarar, publicar, enseñar la palabra de Dios. ¿Vale? Muy bien. Podemos determinar que profecía hoy mismo también es un mensaje que Dios da a través de personas para guiar, corregir, animar a la iglesia. Entonces esa persona está profetizando. Y toda profecía tiene que estar conforme, alineada a la misma palabra de Dios. ¿Vale? Muy bien. El otro punto o don que es muy interesante es discernimiento de espíritus.
¿Qué es el discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritus es la capacidad para identificar, si una manifestación espiritual proviene de Dios o del enemigo, o proviene del mismo espíritu del hombre. Esto es bueno. Por ejemplo, vamos a ver primeramente un ejemplo bíblico, pero vuelvo a definir el discernimiento de espíritus. Es la capacidad para identificar si una manifestación espiritual proviene de quién, de Dios, ¿vale? O del enemigo, o simplemente es un acto del propio ser humano, ¿vale? Pero vamos a ver un ejemplo bíblico. Por ejemplo, Pablo, al discernir que una joven adivinadora tenía un espíritu maligno. Esto es muy interesante. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Del 16 al 18. Estoy tomando textos bíblicos para evidentemente dar validez y para que vosotros entendáis qué es los dones espirituales. Y dice el texto, Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, ojito con lo que dice aquí, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ojito, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Y cuántas veces tú te vas a encontrar en una iglesia con gente que evidentemente están diciendo a otra persona, tú eres un siervo del Dios Altísimo, o tú vas a ser un profeta del Dios Altísimo, o tú eres un profeta, yo te estoy declarando? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Vale? Entonces, sigo con el texto. Y dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Si tú escuchas esto, hay muchos, si hubiese esto hoy día, muchos dijeran, amén, gloria a Dios. Pero aquí viene el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es un don? Vuelvo a decir, es la capacidad especial que da el Espíritu para la edificación de su iglesia. ¿Y cuál es la respuesta? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuántas veces nos vamos a encontrar en las iglesias con declaraciones como estas, en la cual dicen, ustedes son siervos de Dios, ustedes están anunciando el evangelio de salvación? Aparentemente estas palabras puedes tú entender que es de Dios, pero sin embargo esas palabras no eran de parte de Dios, sino era un espíritu inmundo que estaba hablando a través de ella estas palabras. Entonces este sería el don del discernimiento de espíritus, en la cual hoy mismo, como en ese entonces, a Pablo le enseñó a identificar a esos falsos profetas.
a identificar a esos falsos maestros, ¿vale? Y también este don es muy útil para discernir y realizar esa liberación espiritual que la gente hoy mismo necesita. Como el apóstol Pablo le habló directamente al Espíritu y le dijo al Espíritu que saliera de aquella muchacha, y el Espíritu la dejó. Y hoy mismo también vemos claramente en las iglesias, más que todo, yo soy de iglesia pentecostal, evidentemente esto se practica, y gracias a Dios el don de discernimiento de espíritus, y mucha gente es sanada, mucha gente es liberada. Nosotros hablamos, ¿por qué? Porque nosotros hemos experimentado esto, las grandezas de parte de Dios. Ahora, también este don de discernimientos de espíritus también nos ayuda a detectar esos engaños espirituales, engaños de esas falsas palabras que un hermano o alguien puede venir a la iglesia y nos puede decir algo. Ahora, vamos al don de los diversos géneros de lenguas. Aquí es la hostia. Perdón por la palabra, ¿vale? ¿Por qué? Porque este don, el don de lenguas, es un don muy mal utilizado. Y es un don en la cual se entiende mal, ¿vale? Voy a ir a dar un pequeño diversos géneros de lenguas. Es la habilidad dada por el Espíritu para hablar en lenguas desconocidas para quien las habla. Estas lenguas, aquí me van a tirar piedras, pueden ser lenguas humanas o lenguas espirituales, ¿vale? Y aquí yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero voy a dar la explicación correspondiente a lo que estoy diciendo. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que ha ocurrido con el don de lenguas. Cuando hablamos de don de lenguas es idiomas, ¿vale? Y el capítulo 2 del libro de Hechos es sin duda que son idiomas, ¿vale? Aunque Miguel Núñez, que es un pastor muy conocido, él dice que en el libro de Hechos, y eso después lo voy a subir, ese extracto, ese video, en el cual dice que en el libro de Hechos no había el don de lenguas, de idiomas. ¿Por qué? Porque según Núñez, dice que los apóstoles hablaron en arameo. Pero cuando habla de idiomas, se habla específicamente en el libro de Primera de Corintios capítulo 14. Y esto no es así, porque si yo me voy al libro de Hechos, en el contexto, evidentemente eran idiomas. Y no solamente un idioma, sino de todas partes del mundo, y el texto se nos dice así. Pero vayamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 4 y 6. Vamos a ver el don de lenguas. Hechos 2, versículos 4 al 6. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí claramente dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes? Los que estaban ahí reunidos. Los 120 estaban reunidos, y estos hombres de Dios empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo,
Y hecho este estruendo, se juntó la gran multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos esos hombres de todos los lugares? Porque cada uno, ojito, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí, según el texto, podemos determinar que esas lenguas del libro de Hechos evidentemente eran idiomas, ¿vale? No como Miguel Núñez afirma, que aquí no se habla de idiomas, sino en el capítulo 14 de Corintios. Pero vemos aquí, según el texto bíblico literal, es que evidentemente aquí sí se habla el don de lenguas, que evidentemente, como dice aquí, que todos los moradores de todas las naciones oían el mensaje, el evangelio de Cristo en su propio idioma natal. Ahora, el uso actual, como hoy mismo puede haber estos diversos géneros de lenguas. Y vuelvo al principio, no hay un solo texto en la Biblia donde enseñe o indique que los dones espirituales fenecieron. No lo hay. Pero sí lo hay cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, diversos géneros de lenguas, ¿cómo lo podemos usar actualmente? En oración personal o también en la congregación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta señal no es para la iglesia, sino esta señal es para los incrédulos. Cuando el don de Dios, el don de lengua, se utiliza dentro de la congregación, evidentemente tiene que haber alguien que interprete. Porque Dios es un Dios de orden. Pero si no hubiese algún intérprete, es mejor que este don de lenguas no se hable dentro de la congregación. ¿Vale? Ahora, vamos a la interpretación de lenguas. ¿Qué es la interpretación de lenguas? Por ejemplo, la definición es la capacidad para interpretar, ¿vale? No traducir literalmente. Aquí hay algo interesante que quiero que vosotros me entendáis. Cuando dice aquí la interpretación de lenguas, no es una traducción necesariamente literal, ¿vale? ¿Se puede dar en las dos maneras? Sí, pero nosotros debemos de entender más ampliamente lo que realmente significa la interpretación de las lenguas. Vuelvo a decir, la capacidad para interpretar, no traducir literalmente, lo que fue dicho en lenguas, de modo que edifique, ese mensaje edifique a otros. Vamos al ejemplo bíblico. Miren que en cada don, y estoy dando ejemplos bíblicos para que la gente conozca y no me acuse que estoy haciendo interpretaciones privadas, ya que la misma palabra de Dios se va explicando ella sola. Vamos al ejemplo. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 al 28. 1 Corintios 14, (25 al 28). No, 27-28, perdón. 27-28. Dice: Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ojito, no dice que uno traduzca literal, sino dice que uno interprete.
interprete ese mensaje que se está dando de parte de Dios a la iglesia, ¿vale? Una cosa es traducir y otra totalmente diferente es interpretar. Ojito con esa diferencia, ¿vale? Y dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí el apóstol Pablo está regulando lo que vendría a ser los dones espirituales, en este caso el don de lenguas, ¿vale? Así tan sencillo como esto. Ahora, el uso actual. En reuniones donde se habla en lenguas, ¿vale? Hoy mismo en la iglesia, tiene que ver que alguien tenga esa capacidad del Espíritu y pueda interpretar. ¿Para qué? Para que toda la congregación entienda el mensaje y evidentemente reciban la edificación. Estos dones, ¿vale? Y esto es muy importante, no son para una exaltación personal, sino todos estos dones espirituales que hemos hablado hoy, uno tras otro, es para la edificación de la iglesia de Cristo. Por ende, en el versículo 1 dice, hermanos, no ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Quiere decir el apóstol Pablo que evidentemente estos dones están vigentes hoy mismo. Y no hay un solo texto, vuelvo a decir, no hay un solo texto donde diga que los dones espirituales murieron o desaparecieron con la muerte de los apóstoles. No lo hay. Más al contrario, el apóstol Pablo es muy claro al respecto y él nos insta a que la iglesia de Cristo busque estos dones espirituales. Ahora, voy a hacer un poquito de énfasis en el don de lenguas. ¿Por qué quiero hacer un poquito de énfasis ahora en el don de lenguas en específico? Porque este don de lenguas es muy mal usado hoy en día y muy mal entendido hoy en día. Hemos determinado que cuando habla en el libro de Hechos, ¿vale? Capítulo 2 son idiomas. Cuando vemos el capítulo 12 de Corintios, en la cual habla del don de lenguas e interpretación de lenguas, nosotros podemos determinar que también son idiomas, ¿vale? Y vuelvo a decir, ¿qué es el don de lenguas? Es la capacidad sobrenatural dada por el mismo Espíritu Santo para hablar en un idioma que el hablante no ha aprendido naturalmente, ¿vale? Por ejemplo, mi esposa es de Ucrania. Cuando yo iría a supongamos que yo esté en una iglesia ucraniana. Yo no hablo ucraniano, pero de un momento a otro yo empezaría a hablar las verdades de Dios en ucraniano. Y evidentemente mi esposa me va a entender el mensaje y ella va a interpretar el mensaje y va a edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque naturalmente yo no soy nacido en Ucrania, pero sin embargo estoy hablando las verdades de Dios en un idioma que evidentemente yo no conozco. Esto es el don de lenguas. Y este don siempre tiene que ser para la edificación de la iglesia. ¿Vale? Vale. Ahora, este don de lenguas puede tener diferentes propósitos. Ahora vamos a entrar un poquito más a ahondar esto. Diferentes propósitos según el contexto bíblico.
Aquí ya vamos a entrar a un contexto bíblico. Vuelvo a decir, esto es muy importante, ¿vale? Que este don puede tener diferentes propósitos según el contexto bíblico. Y ahora mismo lo voy a explicar. Por ejemplo, tipo de lenguas en la Biblia. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado esto? Porque hoy mismo he visto un debate entre mi hermano Joel, en la que para mí es una pasada, y un neopentecostal, ¿vale? Era el don angelical, específicamente el tema. Pero bueno, ya. Y por eso ahora estoy hablando de este tema, de los dones espirituales. Es que no es bueno hablar de algo en particular, es bueno hablar en general, para que nosotros entendamos que evidentemente los dones espirituales hoy mismo están vigentes. Porque hay los que son de la corriente sesionista, que ellos dicen que los dones espirituales desaparecieron con la muerte de los apóstoles. Pero aquí hay un problema muy grande, que no hay un solo texto que avale esta interpretación. No lo hay. Ahora, vamos a las lenguas humanas, que vendrían a ser los idiomas conocidos. Esto evidentemente aparece ¿dónde? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, que vendría a ser en el Pentecostés. Ahí los discípulos hablaban en idiomas reales que otros entendían. Mientras Miguel Núñez, como es sesionista, él dice que no hablaban en lenguas, que lo que hablaban los apóstoles eran en arameo, pero no dice el texto. El texto de Hechos literalmente hablaban que los hombres de Dios hablaban en los idiomas de las personas que estaban ahí reunidas, y todos estaban confundidos porque oían el mensaje en el cual era en el idioma materno de cada uno de ahí en específico. ¿Cuál es el propósito? Aquí ya estamos al propósito. Es el propósito del don de lenguas, es la señal para los incrédulos. ¿Y para qué? Para glorificar a Dios públicamente. Dice, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos capítulo 2, versículo 6. Ahora, voy a entrar a ese tema en el cual hay mucha confusión, ¿vale? Y hoy han tocado las lenguas, las mal llamadas lenguas angelicales y o celestiales. Y aquí se menciona en un solo versículo que estaría en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1. Pero aquí hay un problema, porque esto, viendo el contexto de lo que habla, el contexto del libro de Corintios no es el don de lenguas, sino vendría a ser el amor. Y aquí el apóstol Pablo utiliza una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración para que el mensaje central pueda ser entendido. Aquí, 1 de Corintios capítulo 13, 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas, dice, evidentemente hablaba, y angelicales, pero aquí está el mensaje central. No tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Ahora, aquí unos interpretan, ¿vale?, que no se trata de un idioma humano, sino un lenguaje espiritual entre el creyente y Dios. Y esto no lo ha sabido explicar ese señor, en la cual él estaba en la posición de defender el don de lenguas angelicales. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar si esto es veraz? Si me voy a 1 de Corintios capítulo 14, versículo 2 dice,
porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ojito con esto. Ahora, ¿qué hemos determinado que es el don de lenguas? El don de lenguas se dio en un momento determinado en el libro de Hechos, en la cual hemos visto que todas las personas de diferentes lugares del mundo entendieron el mensaje. ¿Por qué? Porque oían en su idioma materno. Pero sin embargo, pero el propósito de ese don de lenguas, ¿vale? De este don de lenguas en específico, es para una señal para los incrédulos, para que se glorifique el nombre de Dios públicamente. Pero cuando aquí está hablando el capítulo 14, versículo 2, se está refiriendo claramente a otro idioma o a otra lengua, en el cual dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. No se puede contradecir el apóstol Pablo, sino aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo diferente, nos está revelando algo diferente. Por eso dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y vuelvo a hacer hincapié. ¿Cuál era el mensaje del Pentecostés? Era lenguas, pero esas lenguas los hombres entendían. Pero sin embargo aquí dice que este lenguaje no lo entiende el hombre, solamente Dios. Ahí está la clave de todo, ¿vale? Y dice, sino a Dios, pues nadie le entiende. Entonces, si nadie le entiende, obviamente esas lenguas no tienen interpretación, ¿vale? Aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. Son misterios de parte de Dios que evidentemente es para una edificación de uno mismo. ¿Vale? Por eso yo hablé del propósito de las lenguas. Porque cada lengua tiene un propósito determinado. El primer propósito era para una señal de los incrédulos. Y podemos determinar que el libro de Hechos son idiomas humanos. Pero aquí el versículo 14, el apóstol Pablo nos está hablando de algo totalmente diferente. Por eso las palabras son muy claras al respecto. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? Hablar en lenguas en oración fortalece al creyente interiormente. Hablar en lenguas en oración fortalece al creyente interiormente. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y esto está en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4. Luego, el propósito del don de lenguas es la adoración y comunión con Dios. Adoración y comunión con Dios. A veces las lenguas son una forma de una oración o una adoración profunda, inspirada por el mismo Espíritu de Dios. Por eso la misma palabra de Dios dice que el Espíritu habla con gemidos indecibles. No sé si alguna vez vosotros habéis experimentado que cuando estás en oración y esa búsqueda sincera del Espíritu Santo, hay una presencia tan fuerte en tu vida en ese momento que no puedes ni siquiera
decir una palabra. No puedes articular una palabra porque estás en un estado prácticamente de llenura del Espíritu Santo, que lo único que puedes hacer es llorar, quién sabe, ¿vale? Pero ese llorar de gozo por el mismo Espíritu Santo. Y estos son los famosos gemidos indecibles. Por eso la adoración y la comunión con Dios es un propósito del don de lenguas. Y esto evidentemente no es colectivo. Estoy hablando desde un sentido único, espiritual y para uno mismo. Luego, aquí vendría la manifestación pública del don de lenguas. Pero esta manifestación pública del don de lenguas tiene que haber necesariamente interpretación. En las reuniones, si hay un mensaje en lenguas, debe haber interpretación para que todos entiendan, para que todos sean edificados. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 28? Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Ahora, ¿cómo se recibe estas lenguas? ¿Cómo yo puedo recibir el don del Espíritu Santo, que es el don de lenguas? Esto puede ocurrir, no estoy diciendo que es una regla general, ¿vale? No me malinterpretéis. Esto puede ocurrir en el momento mismo de el bautismo del Espíritu Santo. Vemos un ejemplo bíblico. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 10 y 19. Hechos 2. Hechos 2, versículos 10 y 19, ¿vale? Dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Vamos al 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sí, prodigios. Vale, y señales en la tierra, ¿vale? Vemos claramente que estas señales vendrían a ser lo que es el don también de lenguas, ¿vale? Porque hemos visto en el Pentecostés, en el capítulo 2, ¿vale? En el contexto del capítulo 2, evidentemente la señal que Dios ha dado a la iglesia en ese momento era el don de lenguas. Y muchas personas recibían al Espíritu Santo y empezaban el hablar en lenguas. Esta es una señal evidentemente de parte de Dios. Ahora, también esta señal, ¿vale? A veces, eso también está en la Biblia, llega por la impartición o por las manos, ¿no? Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 6. O simplemente podemos recibir el don de lenguas con una simple oración. Perdón. ¿Vale? Ahora, todo esto, el don de lenguas, tiene que hacerse con orden, ¿vale? ¿Por qué? Pablo dice que el don de lenguas debe usarse con orden y propósito.
no como un espectáculo que hoy mismo lastimosamente los neopentecostales han abusado de este don. ¿Vale? Uy, hasta mi garganta está ya. Out. También afirma que no todos hablan el don de lenguas. No todos, porque el Espíritu Santo da como Él quiere, ¿vale? Así que no es una señal exclusiva el hablar en lenguas, que no. El don de lenguas lo da el Espíritu a las personas que Él quiera. Ahora, las lenguas angelicales será un idioma literal, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque hoy día vi el debate que tuvieron sobre el don de lenguas y evidentemente Moody hizo esta pregunta al otro debatiente, ¿no? En el cual el debatiente evidentemente no sabía qué decir, ¿vale? Ahora, cuando se habla en las lenguas angelicales, ¿vale? No hay mucha descripción. Vuelvo a decir que eso era una hipérbole. Pero en el capítulo 14, el apóstol Pablo habla de unas lenguas que es exclusivamente para Dios. Y que esas lenguas ningún hombre la conoce. Y podemos nosotros, digamos, sacar una conclusión dicha por las mismas palabras del apóstol Pablo, que esas lenguas en cierta manera son lenguas espirituales, ¿vale? Perdón. Que son lenguas espirituales. Ahora, este idioma, entre comillas, angelical, ¿vale? No es un idioma literal como lo que usamos nosotros, ¿vale? No lo es. Porque vemos que los ángeles, cuando bajaron aquí a nuestro mundo, voy a decir así para que me entiendan, ellos hablaron en el idioma de los hombres. Y vemos muchos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento que evidentemente eran ángeles, pero esos ángeles tenían la capacidad de comunicarse en el idioma de la misma persona con la cual estaban hablando. Inclusive esos ángeles tenían la capacidad hasta de comer con ellos. Pero no olvidemos que esos ángeles son seres espirituales. Es neuma, es aire. Entonces, cuando yo digo que es un lenguaje angelical, no necesariamente me puedo referir a un idioma literalmente. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Aquí vemos que se manifiesta, dice, como una oración inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta ese supuesto don de lenguas espiritual? Se manifiesta en una oración. Y esa oración es inspirada no por mí, sino por el mismo Espíritu Santo, el cual expresa lo que hay en nuestro corazón, ¿vale? Ahora, y no son palabras humanas. Por eso yo les he dicho que cuando estás en ese momento de oración intensa, de adoración, ni siquiera puedes tú articular una sola palabra. Pero sin embargo, tú sabes que Dios mismo te está escuchando. Y tú sabes que Dios mismo está ahí contigo, porque estás sintiendo la mismísima presencia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26. Ya con eso termino. Romanos 8, 26. Que este texto es muy interesante.
Dice, ojito con lo que dice aquí, es el apóstol Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a otra versión. Me ha gustado Romanos 8:26. Vamos a la versión para muñequitos, que yo siempre digo. Romanos 8:26. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gloria a Dios. Me encanta, me encanta. Y no olvidemos que el apóstol Pablo en Corintios 14 habla que estas lenguas son exclusivamente para Dios, ya que estas lenguas no lo puede entender ningún ser humano. No se puede interpretar. ¿Y qué nos está diciendo Romanos capítulo 8? Y voy a volver a leer. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Yo pienso que el mensaje ha sido muy claro del apóstol Pablo y me he tomado la molestia de hoy mismo enseñar sobre todos los dones espirituales, ¿vale? Hemos visto todos los dones espirituales de Corintios capítulo 12 y esto lo voy a subir al YouTube y creo que compartas este mensaje. Pero luego me he detenido un poquito más en el don de lenguas y hemos determinado qué es el don de lenguas. Y del capítulo 2 son idiomas de hechos, el capítulo 12 son idiomas de hechos, pero el capítulo 14 el apóstol Pablo nos está abriendo un poco más el entendimiento. Y claramente vemos que hay un otro idioma que no es el de los hombres, sino es un idioma espiritual, que solamente es entre Dios y la persona. ¿Por qué eso digo? Porque claramente también Romanos va a la misma línea. Podemos determinar en conclusión que el don de lenguas puede manifestarse en idiomas humanos conocidos para evangelizar o como señal a los incrédulos. Y también ese don espiritual, este don de lenguas, pueden ser lenguas espirituales en la cual se manifiesta en la oración, en la adoración y es para la edificación personal, ¿vale? No es obligatorio que todos hablen en lenguas, ya que el mismo Espíritu Santo dice, nos da como Él quiere. Y aquí esto finaliza, así que nada, queridos hermanos, gracias por estar aquí y no olvidéis que los dones es del Espíritu Santo, lo voy a subir. Me he tomado la molestia de dar un contexto, me he tomado la molestia de dar la Biblia, porque está ahí con los textos bíblicos, para que nadie, digamos, me acuse de que estoy manipulando. Solamente me he limitado en leer lo que dice las mismas escrituras. Así que muchas bendiciones.
Gracias por acompañarme. Que Dios os bendiga. Y ya luego ya estaré tocando otros temas de estos porque me es importante. Así que gracias, bendiciones a todos. Y disculpa que no haber subido a nadie. Ha habido algunas invitaciones aquí. Y que solamente yo quería limitarme a la enseñanza de los dones espirituales para esto poderlo subir obviamente a mi canal. Así que bendiciones y mira, te aconsejo, te sugiero que veas este video desde el principio y lo compartas a estas personas que quieren saber más de los dones espirituales. Y con esto termino. No hay un solo versículo donde diga que los dones espirituales fenecieron. No lo hay. Pero sin cambio, el apóstol Pablo nos dice: hermanos, no ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? Es la capacidad especial que da el Espíritu para la edificación de su iglesia. Así que, gloria a Dios, doy gracias a Dios por haber nacido en una iglesia como las Asambleas de Dios, en la cual, evidentemente, yo tengo esa relación con el Espíritu Santo. He conocido milagros, sanidades, prodigios y todo esto. Así que esos dones sí son reales hoy mismo. Bendiciones.